Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que vienen como amenazas, ni sé qué saldrá la luna al filo de su batalla. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba. La Comuna 13 San Javier está ubicada en el noroccidente de Medellín. Es un territorio que fue construido en la ladera de la ciudad y que vivió muchos años en el olvido y que fue poblada por colonos que llegaban a este rincón de la ciudad huyendo de la violencia o tras la ilusión de tener un pedazo de tierra donde edificar sus sueños. El abandono estatal y la falta de oportunidades de sus habitantes propiciaron la creación y activación de todos los grupos armados que han escrito la historia trágica del país. De los años 1978-80 hasta el año 86, que la caracterizamos como la fundación de los primeros barrios, esa época gloriosa de fortalecimiento comunitario, donde se construyen vías, alcantarillados, de trabajo comunitario, todo aislado, sin un apoyo del Estado. Algunas colaboraciones de algunos líderes políticos, etcétera, muy puntuales, y la presencia de las bandas, las primeras bandas que azotaban a la comunidad. A partir del año 86 hasta más o menos el 96, según la expresión de la gente, estaría este segundo periodo, que es la hegemonía de las milicias, en donde las milicias son las que gobiernan allí, en el sentido de que apoyan la comunidad, prestan el servicio de seguridad, de vigilancia, fomentan la recreación, apoyan muchas iniciativas de la comunidad, y hay un total abandono del Estado que, como decía, de vez en cuando viene y los combate. Ya en la fase del año 96 hasta el 2000 viene el periodo más fuerte, donde empieza a haber la disputa por el territorio. Entonces hay presencia paramilitar, presencia de la fuerza pública esporádica, y allí ya se dan fenómenos de desplazamiento, algunas desapariciones, porque allí también ocurren algunos secuestros, y se desarrolla una situación de guerra que va como hasta el año 2000-2001, porque el 2001 y el 2002 ellos lo llaman como de la guerra total, ¿sí? Dice, y sobre todo el 2002 dice, pasamos de la guerra generalizada a la guerra total, que tiene su punto máximo en Orión. Entonces, en ese año 2002, que hay más de 10 operaciones militares, lo que pasa es que siempre se habla de la operación Orión. En el 2002, el conflicto armado que vivió la zona alcanzó su mayor grado de intensidad. Jornadas enteras de enfrentamientos entre grupos de milicias y paramilitares hicieron de esta zona célebre por el amplio cubrimiento que hicieron los medios de comunicación a este conflicto armado, por las constantes denuncias de civiles que se dieron en medio del fuego cruzado y por las diferentes acciones militares que implementó el Estado para controlar la zona. Las cifras de violencia fueron alarmantes para un país acostumbrado a una guerra desatada en los campos y que por muchos años estuvo alejada de las grandes ciudades de Colombia. A ver, yo creo que eso se remonta, pues llamémoslo, a una historia que ha tenido la comuna, particularmente con un seguimiento más específico después de la Operación Orión. Nosotros en ese seguimiento, pues por lo menos llegamos a una cifra de unos cerca de 60 desaparecidos en la Comuna 13. Digo que la cifra es mucho mayor, pero bueno, ese es un primer hecho. Hay un segundo hecho que nosotros hemos visto con eso, y es que cuando hablamos de desaparecidos, las autoridades empezaron a decir que no habían desaparecido en la Comuna 13, pero posteriormente se han empezado a reconocer que sí existían desaparecidos en la Comuna 13. Incluso el mismo don Berna,
reconoció en algunas audiencias de versión libre la existencia de desaparecidos en la Comuna 13, que es el otro elemento que se ha venido planteando. En las denuncias que nosotros recogimos de parte de la comunidad, habían como 2 sitios donde se pudieran ubicar, ¿cómo se llama?, los desaparecidos de la Comuna 13. Unos en una finca de San Cristóbal, donde tenía su asiento el bloque Cacique Untivara, pues, donde llevaban a las personas desaparecidas de la Comuna 13, y otros que se ha empezado a reconocer por las denuncias que se vienen haciendo es la Escombrera. Es decir, las versiones que se vienen recogiendo es que ese sitio, allí pues, los paramilitares en particular que operaban en la comuna, realmente pues cuando desaparecía una persona, la asesinaban y la enterraban en ese sitio. Durante la Operación Orión y posterior a ella hubo una intencionalidad de la fuerza pública por garantizar el accionar paramilitar en la zona. De hecho, la mayoría de las víctimas desaparecidas son jóvenes que habían sido antes de la Operación Orión en otras operaciones militares, en Mariscal, en Antorcha, en otras, habían sido detenidos temporalmente, habían sido reseñados, se tenía fotos de ellos. Entonces uno dice, ¿cómo pudieron los paramilitares acceder a esa información? Porque iban con listas buscando jóvenes. Otra gran cantidad de jóvenes fue jóvenes que se negaron al reclutamiento forzado también. Entonces nosotros pensamos que es una paradoja que se explica por una intencionalidad concreta, que es como lo más grave, porque nosotros por eso decimos ahí hay una responsabilidad directa del Estado colombiano, porque no es una casualidad. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan, posterior a la Operación Orión, había más de 400 efectivos en toda la comuna. O sea, la Comuna 13 son más o menos 23, 26 barrios. En el último censo del 2005 se habla de que la población de la Comuna 13 son alrededor de 134.000 habitantes. Y si vos ubicás todas las comunas de Medellín, es la zona más militarizada. Para el 2002 y el 2003, que es el grueso de las desapariciones forzadas, teníamos alrededor de 12 bases militares del ejército repartidas a lo largo de todo el sector, bases de la policía, la estación El Corazón, había patrullaje constante en motorizada, había presencia de inteligencia militar, y sin embargo, ¿cómo te explicas que se expanda el bloque Cacique Untivara por toda la zona y que tengamos reportados 70 desapariciones forzadas, un sinnúmero de desplazamientos forzados, un sinnúmero de personas amenazadas? Eso solo se explica si vos entendés que ahí hubo una connivencia y hubo realmente un trabajo conjunto entre la fuerza pública y los paramilitares. Después de la Operación Orión y a finales del 2002, el accionar paramilitar aumentó en los diferentes barrios de la Comuna 13, trayendo como consecuencia los asesinatos selectivos, el desplazamiento y la desaparición de cientos de habitantes, que eran acusados de colaborar con los grupos milicianos, personas que se relacionaban con estos más por temor que por convicción, y que nunca tuvieron la libertad de elegir a quién le hablaban o no, en un territorio que a través de la historia se caracterizó por la ausencia del Estado y donde siempre fue dominado por un grupo ilegal que imponía las condiciones e impartía justicia. Mi hijo desapareció en el barrio Eduardo Santos el 29 de noviembre del 2002, en el marco de la Operación Orión. Pues él llegó a mi casa a las 6 de la mañana de trabajar, pero dijo que se iba para donde los familiares, para donde los tíos, porque mis hermanos viven allá. Y de ahí se fue para donde la novia. Como a las 10 de la mañana llegaron allá unos señores y los llamaron. La muchacha que les abrió la puerta les dijo, no, es que él está acostado porque acabó de llegar de trabajar. Entonces ellos le dijeron, no, necesitamos hablar con él. Como no le sabían el nombre ni le sabían nada, le dijeron, necesitamos hablar con el muchacho de la moto. Y lo llamaron, se lo fueron llevando. Hasta un billar, oigo decir, porque yo no vivo por allá, no conozco nada. Que en ese billar lo tuvieron como hasta las 2 de la tarde, que ya después de eso ya se lo llevaron, lo metieron en un taxi y uno de esos que fueron a llamar lo fueron en la moto.